Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, cabeceando, casi dormido, me encontré con el perfil de mi queridísimo amigo Stanisław Maloev y su publicación sobre la ingeniería electrónica. Al estar leyéndola me surgió la idea de hacerlo más público de lo que ya era, porque contenía información valiosa. Así que con su queridísimo permiso, hoy vamos a conocer más de cerca a la ingeniería eléctrica y su demandante multidisciplina. La ingeniería eléctrica es un campo increíblemente complejo, de la cual hay distintas disciplinas que la forman. Pero para propósito de este video, vamos a conocer aquellos campos que más importancia tienen en los sistemas embebidos. Comencemos con la radiofrecuencia. De nuestras clases de física, sabemos que el rango de frecuencias de las ondas de radio van de los 3 kHz hasta los 300 GHz aproximadamente. Esto quiere decir que la longitud de onda puede abarcar desde 1 milímetro hasta 100 kilómetros. La frecuencia y la longitud de onda son conceptos que nos ayudan a describir las ondas. Entre ellas, la más importante en este caso es la onda electromagnética, entendida como la propagación del campo magnético y el campo eléctrico, y que además matemáticamente se puede expresar con funciones de senos. El estudio de estas ondas electromagnéticas está estrechamente relacionada con las famosísimas ecuaciones de Maxwell, que describen cómo interactúan la electricidad, el magnetismo y la luz, y la encontramos en 4 ecuaciones avanzadas. De esta interacción entre magnetismo, luz y electricidad surgieron aplicaciones básicas, pero de gran índole tecnológica para la época del siglo XIX. Una de ellas es la polarización de ondas, que si bien no fue causa de las ecuaciones de Maxwell, con ellas se sentó las bases para una teoría sólida. La polarización de ondas permitió definir la dirección específica en la que una onda transversal oscila mientras se propaga de 3 maneras: lineal, circular o elíptica. Esto tuvo aplicaciones que van desde las gafas de sol hasta pantallas LCD. Otra aplicación teórica es el dipolo de media onda empleada para transmitir y recibir ondas de radiofrecuencia. Esta es una antena formada por 2 conductores de tamaño de media onda cada uno, de allí su nombre. Sus principales ventajas son que son fáciles de construir y ajustar, además de tener buen rendimiento sin necesidad de tierra. Y cuando se usan las ondas de radiofrecuencia para transmitir, surgen conceptos como el campo cercano y el campo lejano. Estas son regiones del campo electromagnético que rodean a una antena transmisora. Los comportamientos no radioactivos predominan cerca de la antena, mientras que los comportamientos del campo lejano predominan a mayores distancias. Pero una aplicación de mayor importancia de estas técnicas es sin lugar a dudas el radar. Este es un sistema que usa ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes o velocidades de objetos como aviones. Para funcionar, emite un pulso que viaja una distancia para llegar al objeto y este lo refleja en un eco. A partir de este eco se puede extraer gran cantidad de información, pero para que esta información transmitida inalámbricamente se lea de forma correcta, se necesita en cada dispositivo un cable capaz de transmitir la información a una computadora. El cable coaxial es el más empleado en ondas de radio. Este emplea un conductor en el centro llamado núcleo y una malla como referencia, aunque la mayoría de los ingenieros y técnicos nunca necesitarán calcular la capacitancia y la inductancia de un cable coaxial, ya que suelen diseñar sistemas con componentes estandarizados. Para los aficionados les puede ser de utilidad en conocer las fórmulas de la capacitancia y la inductancia. En sentido común, podría llegarse a pensar de que la ingeniería eléctrica solo se ocupa del movimiento de los electrones en conductores, pero nada más alejado a la realidad. Un campo que ha emergido como una gran teoría sólida es el estudio de los fotones. Gracias a Newton y muchos de sus colaboradores, sabemos que las partículas de luz toman 2 caminos al cambiar de medio. Uno es la reflexión y el otro la refracción. Pero la luz no solo se comporta como una partícula, sino también como una onda. Una onda planar es una onda electromagnética cuyas superficies de fase constante son planos infinitos y paralelos. Esto significa que el campo eléctrico y magnético tienen la misma fase en cualquier punto de un plano perpendicular a la dirección de propagación. Cuando a menudo se habla de fotónica, se hace referencia a los láseres. Para entender los láseres, se usan sistemas de niveles. Uno es el sistema de 3 niveles, pero también existe un sistema de 4 niveles. Pero no solo en los láseres tienen aplicaciones, y una forma muy teórica es una guía planar
que ayuda a propagar la luz en una dirección específica. Un interferómetro de Michelson es uno de los dispositivos más importantes de la óptica y la fotónica, usado para medir longitudes, índices de refracción, longitudes de onda y coherencia con altísima precisión. Un área de mucha importancia en la era digital es la física de estado sólido, y acá se usan bandas de energía para describir los niveles de energía permitidos para los electrones dentro de un sólido cristalino. La propagación de un haz gaussiano es el modelo más importante para describir láseres reales en óptica y fotónica. Pero en donde se aprecia más las aplicaciones de la ingeniería eléctrica es cuando se trabaja con corriente alterna. Para conocer cómo cambia la corriente y el voltaje con el tiempo se usan fasores, y existen principalmente 3 fasores más comunes. El fasor del resistor tendrá ambas magnitudes al mismo ángulo. El fasor del capacitor tendrá la magnitud del voltaje atrasado 90 grados de la magnitud de la corriente. El fasor del inductor tendrá la magnitud del voltaje adelantado 90 grados de la magnitud de la corriente. Cada elemento pasivo en electrónica tiene diferentes comportamientos. Por ejemplo, para un circuito en serie compuesto por un capacitor, el voltaje tendrá un desfase 90 grados con la corriente. Al contrario de lo anterior, para un circuito en serie compuesto por un inductor, o también llamado una bobina, la corriente tendrá un desfase de 90 grados con el voltaje. Gracias a los fasores, el análisis de los circuitos se facilita, aunque se tenga que hacer cálculos con números imaginarios. Aún así, las magnitudes como la potencia de un circuito queda simplificada a la multiplicación del voltaje y la corriente que demanda, y todo esto dividido entre 2. Pero no olvidemos que estamos trabajando con funciones trigonométricas, y debido a los capacitores e inductores en el circuito, también vamos a tener una potencia llamada potencia reactiva, y estará en la parte imaginaria de nuestra ecuación. Al final, obtenemos para la potencia total, o también llamada potencia aparente, una ecuación como la que se muestra, en donde la P es la potencia activa y la Q es la potencia reactiva. Estos son algunos de los conceptos más importantes que se debe conocer en la electricidad de corriente alterna, y algunas de sus aplicaciones son las siguientes. Un transformador permite cambiar el nivel de voltaje en un circuito sin afectar su frecuencia de funcionamiento. Es algo que trabaja con el principio de inducción electromagnética. Un sistema trifásico es una forma de distribuir la energía eléctrica en donde se usan 3 corrientes distintas desfasadas 120 grados entre cada una. Esto les ayuda a ser más eficientes que los sistemas monofásicos, por ejemplo, ya que pueden entregar más potencia. Un motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en movimiento rotativo o lineal. Los hay de varios tipos, pero aquellos que trabajan con corriente alterna se les conoce como motores eléctricos de corriente alterna. La energía renovable ha surgido con gran fuerza, ya que permite generar electricidad de fuentes naturales e inagotables, y esto ayuda a combatir el cambio climático. Las hay de muchos tipos, y los paneles solares y las turbinas eólicas son algunos de ellos. El campo de la electrónica nunca ha dejado de innovar, y hoy en día es un poco difícil de distinguir entre la electrónica y la eléctrica. Sin embargo, los conceptos de la electrónica en su mayoría siguen siendo el estudio de los dispositivos semiconductores. Pero antes de ver los distintos dispositivos semiconductores, veamos algunas ecuaciones. La resistencia en serie es un circuito en el cual uno de sus pines de una resistencia está conectado con el pin de la otra resistencia, y para simplificar se suman todas. La resistencia en paralelo es un circuito en el cual los 2 pines de una resistencia están conectados con los otros 2 pines de la otra resistencia, y para simplificar se suman el inverso de cada una. El divisor de voltaje permite conocer el voltaje que existe entre las resistencias sin necesidad de saber la corriente que hay en ellas. Y casi igual a las resistencias en serie, los capacitores en serie es un circuito en el cual uno de los suspines de un capacitor está conectado con el pin de otro capacitor, y para simplificar se suman el inverso de cada uno. Los capacitores en paralelo es un circuito en el cual los 2 pines de un capacitor están conectados con los otros 2 pines del otro capacitor, y para simplificar se suman todos. Un circuito RCL es un circuito eléctrico que combina las resistencias, capacitores e inductores, y sus usos son muy variados. Por ejemplo, un circuito resonante combina al inductor y al capacitor para generar un filtro llamado filtro pasabanda. Pero también existe un filtro pasalto y se forma con un capacitor y una resistencia en serie. Y por si lo preguntaban, también existe un filtro pasabajo y se forma con una resistencia y un capacitor en serie.
Observe que el lugar en donde se encuentra cada componente sí es importante. El primer dispositivo semiconductor que siempre nos enseña es el diodo semiconductor. El diodo es un dispositivo formado por dos materiales semiconductores conocidos como material tipo N y tipo P. Estas son las bases de todos los dispositivos semiconductores. Simbólicamente se representa con un triángulo y una línea al diodo, y funciona permitiendo el paso de la corriente cuando ésta está en polarización directa y obstruye a la corriente cuando ésta está en polarización inversa. El diodo Zener es un diodo de silicio diseñado para que funcione en una zona llamada zona de ruptura. Estos son muy usados en reguladores de tensión como protectores contra voltaje. El diodo Schottky es un tipo especial de diodo ya que utiliza una unión metal con semiconductor. Esta forma de unión le permite encenderse más rápido y ser más eficiente en aplicaciones de alta velocidad y bajo voltaje. Una de las aplicaciones del diodo común es el rectificador de media onda, es decir, un circuito que convierte la corriente alterna en corriente directa. El segundo dispositivo semiconductor que siempre nos enseñan es el transistor de unión bipolar, o también llamado BJT, por sus siglas en inglés. Los hay de dos tipos, cada uno llamado por la forma en que están los materiales en su estructura. El transistor NPN, o como lo conocí, el transistor que no pincha, se compone de tres pines llamados colector, emisor y base. Y el transistor PNP también tiene esos pines, pero simbólicamente es distinto. Estas diferencias definen la dirección de cómo se mueve la corriente. Estos tipos de transistores funcionan permitiendo la corriente entre el emisor y el colector cuando reciben una corriente en la base. Los MOSFETs son transistores de efecto de campo, y a diferencia de los BJT, sus pines se llaman drenador, fuente y puerta. Estos funcionan permitiendo la corriente entre el drenaje y la fuente cuando reciben un voltaje en la puerta. Los hay de dos tipos, de canal N y canal P. El transistor bipolar de puerta aislada, o también llamado IGBT, es un dispositivo semiconductor de potencia que combina la entrada tipo MOSFET, es decir, controlado por voltaje, y la salida tipo BJT para alta capacidad de corriente. Sus pines son la puerta, el colector y el emisor. Estos son algunos de los dispositivos más comunes en la electrónica y algunas de sus aplicaciones son las siguientes. El semiconductor complementario de óxido metálico, o llamado CMOS, es una tecnología de circuitos integrados que utiliza pares complementarios de MOSFETs para lograr un bajo consumo de energía. Un amplificador operacional está formado por diversos dispositivos semiconductores y una de sus aplicaciones es un amplificador inversor en el que la salida está invertida a 180 grados con respecto a la entrada. Otra aplicación es el amplificador integrador, cuya salida es matemáticamente la integral en el tiempo de la señal de entrada. Aunque estas aplicaciones son muy usadas, la que es más conocida es la de las compuertas lógicas. Posteriormente subiremos un video hablando sobre las compuertas lógicas. Para resumen, estos son circuitos digitales básicos que realizan operaciones booleanas sobre señales binarias. Existen ciertas compuertas lógicas llamadas como se muestra en la ilustración. Un bucle de fase bloqueado es un sistema de control electrónico que sincroniza la fase y la frecuencia de un oscilador con una señal de referencia. Y como se vio, esto ya es un sistema de control. Lo más importante en un sistema mecatrónico es la automatización. Incluso en los sistemas embebidos se requieren de sistemas estables y autónomos. Por eso, en plena era digital, la teoría de control ha tomado gran importancia, ya que esta es la rama de la ingeniería que estudia cómo modelar, analizar y diseñar sistemas para que se comporten de manera precisa y autónoma. La función de transferencia es una ecuación que nos dice el comportamiento de algún proceso. Lo hace midiendo la salida con respecto a la entrada de este, y se usa la llamada transformada de Laplace para ello. Pero para entender las entradas y salidas se usan diagramas de bloques en donde cada bloque representa un proceso o paso, por así decirlo. Existen dos tipos de diagramas de bloques. Uno es de lazo abierto. Un ejemplo en la vida real de lo que podría ser un diagrama de bloques de lazo abierto es una lavadora convencional, ya que cuando termina de lavar no verifica si la ropa está limpia o de verdad. El otro tipo, y el que más importa en los sistemas embebidos, es el de lazo cerrado. Un ejemplo de esto podría ser el aire acondicionado, ya que necesita estar siempre monitoreando la temperatura para que no varíe demasiado. El espacio de estados lineal es un modelo matemático usado para analizar y modelar sistemas dinámicos de múltiples entradas
Representan el comportamiento del sistema mediante matrices de ecuaciones diferenciales de primer orden. Y un sistema puede ser también uno invariante en el tiempo, uno no lineal. Para ello se usa un modelo distinto. Un ejemplo de un sistema no lineal es el doble péndulo. Este se usa demasiado para estudiar dinámica caótica, estabilización y control avanzado. Y dados sus entradas del sistema, se usa el plano de fase para graficarlas. Una herramienta fundamental en análisis y diseño de sistemas de control es el diagrama de polos y cerros. Esto porque permite entender el comportamiento en frecuencia del sistema de un solo vistazo. Esto gracias a lo que se conoce como el criterio de estabilidad de Root. Con estabilidad se debería entender si el sistema es capaz de equilibrarse cuando se le suceden perturbaciones. Con esto, la controlabilidad es un concepto que indica si es posible estabilizar un sistema en un tiempo definido. Y la observabilidad es otro concepto que indica si es posible reconstruir el estado interno de un sistema a partir de las mediciones de salida. Una herramienta clásica de análisis de estabilidad es el diagrama de Nyquist. Otro también muy usado es el diagrama de Bode, y es para analizar el comportamiento en frecuencia de un sistema lineal. Pero cuando de controlar se trata, se usa el controlador PID. Este es el más usado en la industria por su simplicidad, su robustez y buen desempeño en una gran variedad de sistemas. En grandísimos rasgos, es un controlador de realimentación que calcula la señal de control a partir del error. El control por modos deslizantes es una técnica de control no lineal usada cuando el sistema tiene incertidumbres y no linealidades. Y la estabilidad de Lyapunov se usa con sistemas no lineales y permite analizar la estabilidad sin resolver explícitamente las ecuaciones diferenciales. Además de estas técnicas, hay otras como el control de retroceso, el teorema de la pequeña ganancia y la pasividad. Un filtro de Kalman es un algoritmo óptimo de estimación de estados muy usado en control, robótica y navegación. Se usa para estimar variables no medibles a partir de un modelo. Hay que mencionar que estos temas son avanzados y mayormente enseñados en asignaturas de control, y estos son asimismo el centro de los sistemas embebidos. Los demás temas están por el momento fuera de los límites de este video, pero si quisiera comprender sobre la teoría de control, puede buscar en el link que les dejo. Y la telecomunicación se sirve de tecnologías para transmitir la información a larga distancia utilizando medios electromagnéticos como el radio, teléfonos, televisión e internet. Para que una señal sea transmitida, debe, entre otras cosas, ser modulada. En señales de radio existen dos tipos de señales moduladas: la modulación por amplitud, o AM por sus siglas en inglés, la cual hace variar la amplitud de la onda portadora. Esta técnica proporciona cobertura a gran distancia, pero es muy susceptible a las interferencias. Y la modulación por frecuencia, o FM por sus siglas en inglés, hace variar la frecuencia de la señal portadora. Esta técnica aporta mayor claridad en los mensajes, pero no se usan a grandes distancias. La modulación por impulsos codificados permite convertir una señal analógica en digital mediante pulsos de bits. Esta técnica es muy usada para procesar señales y permitir que nuestros pequeños procesadores puedan trabajar con señales discretas. Una vez que las señales son digitales, muchas veces se usa la distancia de Hamming para conocer si dos señales son iguales, y en el caso de que no, saber en qué cambian. La distancia de Hamming es muy usada en el mundo de la informática también, e incluso en la bioinformática, para conocer si dos secuencias de ADN son iguales, por ejemplo. Solo que una señal que es transmitida se ve acechada por muchos detalles que pueden distorsionarla. Por ello, en 1948, Shannon formuló su teoría de la información de datos. En ella describe varios conceptos importantes. Uno de ellos es su límite, el límite de Shannon. Shannon estableció su límite como una ecuación para conocer hasta qué cantidad de información puede transmitirse en un canal sin que se pierda o se distorsione sus datos. Asimismo, desarrolló la teoría que permite comprimir señales teniendo en cuenta distorsiones en ella, llamada teoría de distorsión de tasa. Esto es la base cada vez que usas alguna aplicación para comprimir algún archivo desde tu computadora. Un ejemplo de ello es el código Huffman. Este es un algoritmo para comprimir datos evitando distorsiones que utiliza una tabla de códigos variables para representar símbolos basándose en las veces que aparecen.
En el mundo de las telecomunicaciones siempre se trabaja con señales que poseen ruido, y el ruido gaussiano blanco aditivo es uno de ellos. Este es un modelo básico que sirve para simular los efectos que surgen en la naturaleza. Sus características son, como su nombre lo indica, aditivo, blanco y gaussiano. Aditivo porque añade cualquier ruido al sistema, blanco porque emite frecuencias de todos los tipos, y gaussiano porque tiene una distribución normal en el dominio del tiempo. Estos son en general los componentes a tener en cuenta en los sistemas de telecomunicaciones. Ayudan hoy en día a que podamos comunicarnos tan fácilmente como lo hacemos. Sin embargo, una técnica que también hay que conocer es el filtro coincidente usado para potencializar la relación entre señal y ruido, permitiendo que las frecuencias de la señal pasen y suprimen a las frecuencias de ruido. Y una forma que existe para aumentar la capacidad del canal es el canal MIMO. Múltiples entradas y múltiples salidas, permitiendo la comunicación paralela. El último campo tiene mucha relación con este, y es el procesamiento de señales. En general, todo sistema eléctrico trabaja con señales, en su mayoría de frecuencias. El procesamiento de señales permite comprender a los ingenieros y científicos cómo funcionan los sistemas, y a partir de eso, fabricar o modificarlos para un proceso dado. Para procesar señales, debemos saber que existen de manera teórica varios tipos de señales. Las más conocidas es una continua en el tiempo y una discreta. En los sistemas simulados se usan impulsos iniciales para que actúen como una variable del proceso. Los más conocidos son las funciones de escalón, rampa y delta. También se debe considerar que al trabajar con funciones en el dominio del tiempo es muy costoso, difícil de analizar. Por ello, se trabaja con funciones en el dominio de la frecuencia usando la transformada de Laplace. Una transformada que nos evita el tedioso uso de las ecuaciones diferenciales en los sistemas invariantes en el tiempo. Cuando una señal se analiza en el dominio de la frecuencia, muchas veces se usa la relación de Nyquist para comprobar la similitud de dos señales. Y en cuanto se procesa y analiza estas señales, se aplica el análisis de Fourier. Lo que a grandes rasgos se hace es descomponer las señales iniciales en pequeñas señales trigonométricas que al unirlas todas dan como resultado a la señal inicial. Esto se usa comúnmente en procesamiento de audios e imágenes. La convolución continua y discreta, por otro lado, son formas de meter una señal dentro de un sistema para intentar sumarlos o integrarlo. Matemáticamente se expresan como sumatorias, una integral para la convolución continua y una sumatoria discreta para la convolución discreta. El teorema de Parseval, por otro lado, compara la energía de una señal en el dominio del tiempo con la energía de su transformada de Fourier en el dominio de la frecuencia. Los filtros son de más aplicaciones en el procesamiento de señales. Podemos encontrar dos tipos. El filtro Fourier es el más básico porque no es infinito y es de plazo abierto, aunque matemáticamente no tiene nada de básico. Por otro lado, el filtro Fourier es de impulso infinito y por ende cuenta con retroalimentación. Como bien se vio en la mayoría de los conceptos de procesamiento de señales, estos tipos de filtros están presentes en casi todos los aparatos electrónicos, pero son conceptos bastante avanzados de control. Por este video ha sido todo. Espero les haya entretenido. Si bien muchos de los temas que se tienen que aprender sobre la ingeniería eléctrica no se han considerado, este mapa les puede proporcionar los principios a tener en cuenta si desean estudiar la famosísima ingeniería eléctrica o si solamente tienen interés en saber qué temas de física y matemáticas conoce un ingeniero eléctrico. Si han llegado hasta acá, déjenme saber qué les ha parecido el video en los comentarios y apóyenme dándole una buena suscribida al canal. No me queda más decirles que nos vemos en un siguiente video sobre los principios en mecatrónica.